Vamos a ver en esta preciosa tarde, alabado sea el nombre del Señor, ¿qué es el pecado? Gloria al nombre del Señor. El pecado es no hacer lo que Dios ha ordenado. Eso es lo que pasó cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, bendito sea el nombre del Señor, no comas de aquel fruto. Entonces, pero ¿qué vemos a través de la palabra? Cómo este ser, gloria al Señor, Satanás, que el Señor lo reprenda, cómo tomó este animal, la serpiente, y en la cual, pues, gloria al Señor, indujo a la mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso lo vemos, gloria al Señor, habíamos visto en el libro de Génesis capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 4 del capítulo 3 de Génesis, dice la Biblia así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que podemos ver realmente? Como habíamos dicho, que el pecado, gloria al Señor, el pecado, gloria al Señor, es no hacer lo que Dios ordena. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que podemos ver por la palabra de un Señor, que el pecado es no hacer lo que Dios ordena. Y Dios había ordenado, gloria al Señor, a que Adán y a Eva que no comiera de aquel fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, gloria al Señor, en el verso 6, dice que la mujer vio que era árbol codiciable. Déjeme decirle que todo lo que relaciona o que nos lleva a desobedecer a Dios es algo que es codiciable. El pecado es algo codiciable. Y hoy en día, gloria al Señor, cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces vemos que el pecado se introdujo. Ahora, hoy en día estamos viendo que todo lo que el mundo ofrece, gloria al Señor, conforme la Biblia habla en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17, donde la Biblia dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gloria al Señor. Y el mundo pasa y su deseo. Vemos que todo lo que hay hoy en día, eso es como decir, a los ojos de uno, es qué cosa, codiciable, es atractivo, es llamativo. Bendito sea el nombre del Señor. Aún hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, gloria al Señor, donde el pecado está en su auge, que aún el pecado subido delante de la presencia de Dios, vemos realmente cómo es codiciable, donde uno en estos tiempos que hablamos hoy en día, realmente uno tiene que clamar al Señor, tiene que someterse a Dios, porque realmente si no, el pecado lo va a arrastrar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo que es el pecado, es no hacer lo que Dios ordena. Alabado sea el nombre del Señor. Obrar mal en cuanto a lo revelado de Dios. O sea, obrar mal en cuanto a lo revelado de Dios. ¿Qué más? Hacer el mal ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hacer mal ante los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, amados hermanos? Gloria al Señor. Que eso significa lo que es el pecado. El pecado trae muerte. Alabado sea el nombre del Señor, que en griego quiere decir thanatos, que significa es separación. Eso es lo que Dios le dijo al hombre: el día que tú comas vas a morir. Recordemos que el propósito de Dios para con el ser humano era de que el hombre viva eternamente. Eso fue el propósito de Dios. Pero por eso Dios le advirtió, le dijo: el día que tú comieses vas a morir. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que vemos que muerte en griego significa thanatos, que es separación. Vemos que cuando Dios le dijo, bueno, del polvo eres, al polvo volverá. Recuerde que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y la Biblia dice que Dios sopló de su puso de su espíritu en el hombre y fue un ser viviente. Cuando el hombre, gloria al Señor, deja de existir en este mundo, le llegó su hora, hay una separación. O sea, el alma, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, pero hay un desprendimiento del cuerpo. El alma, ¿qué cosa? Sale del cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, y esta materia
en la cual nosotros, gloria al Señor, que vemos, podemos sentir, nos tocamos, gloria al Señor. De pronto, si usted se peñizca o usted se golpea algo, va a sentir un dolor, pero usted ve cuando alguien ya muere, aunque usted le peñizque, golpea, ya no siente el dolor. ¿Por qué? Porque ya realmente, gloria al Señor, como somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, en el momento de la muerte hay una separación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Gloria al Señor. La Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre. Ahora, ¿qué provocó el pecado? Alabado sea el nombre del Señor. Si vemos por la Biblia, gloria al Señor, que el pecado, ¿qué cosa? Vino a afectar, gloria al Señor, a la vida del ser humano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, queremos entender algo. Queremos ver algo, amados hermanos, gloria al Señor. Que ser cristiano o cuando uno viene a Cristo no significa que uno ya no va a pecar, porque muchos creen, no, porque ya uno se vino a las cosas de Dios o porque se hizo hermanito, piensa la gente que uno ya no puede pecar. No, ¿por qué? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué podemos realmente ver? Gloria al Señor, porque tenemos que entender algo, que en el momento, gloria al Señor, que de pronto venimos a Cristo. Es cierto que la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ser cristiano no significa que nunca peque. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 2. Vamos a ver lo que dice el libro de Filipenses. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, vamos a ver lo que dice el verso 12. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo dice, no es que ya haya alcanzado, ni que ya sea, ¿qué cosa? Perfecto. No, alabado sea el nombre del Señor. No es eso, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Ahora, tenemos que entender que el pecado afectó la genética de Adán. Y eso, ¿qué cosa? Se es transmitido. En el momento que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, ¿qué cosa? Fue ¿qué cosa, amados hermanos? Afectado la genética de Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es de ahí. Ahora podemos entender por la palabra del Señor que de ahí en adelante, ¿qué cosa? Fue transmitido. En el momento que Adán y Eva pecaron, ahí podemos ver realmente cómo se transmite. Ya Adán, ¿qué cosa? Comenzó a procrear con su esposa, con Eva. Gloria al Señor. Y vemos, gloria al Señor, por la palabra del Señor, ¿qué cosa? Fue traspasado la genética, el pecado a través, ¿qué cosa? Del gene. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Alabado sea el nombre del Señor. Lo que habla acerca de el pecado. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Libro de Primera de Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera de Juan 1:8 primeramente. Primera de Juan 1:8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Es cierto, es verdad, amados hermanos. Por eso le decíamos, el hecho de que uno haya conocido a Cristo no quiere decir de que ya nunca hemos pecado o ya nunca vamos a pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, gloria al Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Pero ¿qué dice el capítulo 2, verso 1? Hijo mío, estas cosas, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque realmente en el momento, gloria al Señor, que nosotros hemos venido a Cristo, tenemos que entender algo, amados hermanos. Tenemos que entender algo. Bendito sea el nombre del Señor. Que tenemos que cuando venimos a Cristo, nacimos, ¿qué cosa? De nuevo, espiritualmente, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece
dentro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa, ser una nueva criatura? Alabado sea el nombre. Ser nueva criatura sería físicamente no. Ser nueva criatura sería mentalmente no. Ser nueva criatura espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa? Porque, amados hermanos, hemos sido regenerados y más que hemos sido ¿qué cosa? Transformados. Gloria al Señor. Y nos quedamos ¿qué cosa? Aunque no hemos sido regenerados, pero tenemos que entender que nos quedamos con el mismo cuerpo y mente. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, esta naturaleza, el pecado que está en nuestra naturaleza, gloria al Señor, en nuestra mente, que muchas veces, gloria al Señor, vienen dardos del enemigo, pero en el área espiritual es qué cosa, donde hay una transformación. Ahora, ¿qué es lo que queda a la vida del cristiano? Gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ver, amados hermanos, en la vida del cristiano? Gloria al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque antes de conocer a Cristo teníamos que entender que hacíamos algo malo. Para nosotros, por naturaleza, ¿qué cosa? El pecar, de pronto se adulteraba, de pronto, ¿qué cosa? Se fornicaba, de pronto robaba. ¿Qué es lo que hacíamos? De pronto éramos alcohólicos, drogadictos, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué cosa? Para el ser humano que no entiende, que no le ha nacido en la luz de Cristo, es algo natural, es algo que realmente de pronto pasa, es algo que realmente, ¿qué cosa? Lo ve algo normal. Pero ¿qué tenemos que entender, amados hermanos? ¿Qué tenemos que entender? Que cuando uno realmente ya viene a Cristo, las cosas, ¿qué cosa? Ya son diferentes. Hemos sido transformados. Hemos sido, alabados sea el nombre del Señor, regenerados. Alabados sea. Ahora, ¿qué queremos ver? Acerca de la influencia del pecado en el cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. En Primera de Juan, gloria al Señor, capítulo 15, verso 17, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, tenemos que entender algo, amados hermanos, que lo que hace el enemigo, que lo que el diablo va a usar, ¿qué cosa? Para hacer caer a los cristianos, bendito sea el nombre del Señor. Vemos muchas cosas que va a presentar. Por eso que habíamos dicho algo de antes, gloria al Señor, que cuando alguien se deja llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. En el libro de Romanos, gloria al Señor, capítulo 8, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que era imposible realmente para el ser humano, que era imposible para el hombre justificarse. ¿A causa qué cosa? Del pecado. Por eso que podemos entender que Dios redimió al ser humano, gloria al Señor. Había una promesa de que el ser humano iba a ser, ¿qué cosa? Redimido. Ahora, que el pecado que entró en la naturaleza humana, aún en el mundo, porque podemos ver que en el tiempo que estaba Adán y Eva en el paraíso, todo era de paz, de tranquilidad, armonía. Gloria al Señor. Y podemos ver que había qué cosa, algo maravilloso. Pero en el momento del pecado podemos ver qué cosa, que las cosas cambian. Gloria al Señor. Ahora hay hasta una maldición, qué cosa, para la tierra. Y usted ve de ahí en adelante cómo realmente viene el caos. A causa del pecado vino la muerte. A causa del pecado podemos ver que la Biblia narra del primer homicida, gloria al Señor, que fue Caín. Del primer mártir, que fue Abel, gloria al Señor. Y de ahí en adelante cómo realmente comenzó a haber la violencia, la maldad. Eso es lo que causa el pecado en el ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que causa el pecado. Destrucción, muerte, llanto, tristeza. Gloria al Señor. Hasta el punto que cuando el hombre y la mujer pecaron, Adán y Eva pecaron, dice qué cosa, que se escondieron. Qué cosa es lo que causa el pecado. El pecado los hace qué cosa, esconder. Pero una de las cosas que podemos entender, que aunque el hombre, el ser humano, se quiere esconder, pero una de las cosas del hombre, pero de la presencia de Dios, nadie se puede qué cosa, esconder. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver qué cosa, qué es lo que causa, amados hermanos. Muchas veces el pecado en la vida del cristiano se contricta al espíritu. Y eso es lo que habla el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30. Lo que el Señor nos dice en su palabra.
Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, ¿qué es lo que causa, amados hermanos, el pecado en la vida del cristiano? Es contristar al Espíritu Santo. Sabemos realmente, de pronto puede decir, bueno, usted ya no peca. No. Estamos hablando de que uno tiene una lucha continuamente. Uno tiene una batalla. Por eso es que clamamos a Dios, Señor, ayúdanos. Señor, líbranos de caer en tentación. Alabado sea el nombre del Señor. Líbranos de caer en cualquier cosa. Ahora, tenemos que entender algo, amados hermanos. Tenemos que entender algo. Que el pecado no solamente podemos decir, bueno, alguien que cayó en adulterio o en fornicación. No, tenemos que entender algo, que el pecado, ¿qué cosa? Es cualquier área. De pronto, si uno se airó, si uno se enojó, uno mintió, uno pensó mal, vino malos pensamientos, todo eso es pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Todo eso, no solamente el adulterio es pecado. Gloria al Señor. Alguien que miente también, realmente eso es pecado. Todo lo que relaciona, todo lo que causa, o sea, la desobediencia al mandato de Dios. Por eso que Dios tuvo que establecer leyes, Dios tuvo que establecer estatutos, Dios tuvo que establecer mandamientos, gloria al Señor, para que el hombre pueda guiarse. Recordemos que Dios llamó a Moisés, le dio leyes, le dio estatutos. ¿Para qué? Para que el hombre, gloria al Señor, a través de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, se pueda guiar. Hoy en día vemos que realmente tenemos nosotros las escrituras, la palabra, que a través de ella, gloria al Señor, es donde tenemos que alimentarnos. Si nosotros no nos damos cuenta o no leemos las escrituras, ¿cómo vamos a poder saber realmente que de pronto mentir es malo? Alabado sea el nombre del Señor. Algo que dijo el apóstol Pablo: yo no conocí lo que es pecado sino por la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si la ley dice no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, gloria al Señor, entonces para el ser humano es algo natural que lo hace. ¿Por qué? Porque desconoce la ley y las escrituras. ¿Qué es lo que podemos ver? En este mundo hay leyes, hay estatutos establecidos. Por decirle, si alguien de pronto se pasa una luz roja, veamos que hay consecuencias, hay una ley establecida, que cualquiera que se pase la luz roja, ¿qué cosa? Está cometiendo una infracción. Gloria al Señor. Está cometiendo, ¿qué cosa? Está faltando a la ley. Si alguien de pronto no paga los impuestos, está infringiendo la ley. Alabado sea el nombre del Señor. De la misma forma, Dios estableció el mandamiento, estatuto, nos dejó las escrituras. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta nosotros, a través de la palabra de Dios, lo que es bueno, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Cuando nosotros realmente desobedecemos al mandato de Dios, si Dios dice, congrégate, y si alguien no se congrega porque no quiere, entonces está faltando a la ley de Dios. Si Dios dice en su palabra, no mienta, no mentir. ¿Por qué? Porque Juan 8:44 dice que los que practican el pecado son del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Una cosa es que alguien de pronto dijo una mentira, a veces hasta por zafarse o por algo, dijo algo o hizo algo. Pero otra cosa es cuando lo coge como un hábito, cuando ya lo coge como una práctica. Esa es la diferencia. O sea, tampoco estamos aprobando que de pronto mentir para zafar de algo. O sea, tampoco se está aprobando eso. Pero lo que estamos diciendo, una cosa es que alguien hizo algo sin querer, de pronto pecó involuntariamente. Alabado sea el nombre del Señor. De pronto, ¿cómo podemos decir algún pecado involuntariamente? Gloria al Señor. De pronto miró algo que no debía ver o codició algo que no debía codiciar. En ese momento, de pronto algo involuntariamente, se pasó un mal pensamiento por su mente, involuntariamente. Pero otra cosa es cuando alguien, ¿qué cosa? Ya lo practique, lo tome como una práctica. Y hay gente que de pronto, ¿qué cosa? La mentira ya la hace como un hábito, como una práctica, y miente, y miente, y miente. O sea, gente cristianos, hablamos de cristianos que ya a veces han perdido el temor. Alabado sea el nombre del Señor. Gente que hace los malos, gente que realmente, gloria al Señor, está faltando a los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que causa el pecado? El pecado nos hace perder, ¿qué cosa? Espiritualmente.
Eso es lo que pasó en la vida de Adán. En el momento que ellos pecaron, ¿qué cosa? Dice la Biblia que ellos se escondieron. O sea, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, espiritualmente, o sea, nos hace perder espiritualmente. El pecado, ¿qué cosa? Nos aleja, nos separa de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que quiso Satanás? Es que el hombre deje su comunión con Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás hoy en día? De que el cristiano, de que la humanidad no se acerque a Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? De que la humanidad se aleje de Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hace el enemigo en la vida del creyente? Que de pronto pecó, entonces viene la acusación, entonces muchas veces dardea la mente y le dice: tú ya, mira, tú pecaste contra Dios, Dios no te va a perdonar, ya Dios, mira lo que tú insistes, o sea, lo viene a acusar, y entonces ¿qué cosa? Lo hace perder espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Viene un decaimiento. Pero quiero decirte algo, amado hermano, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, que la Biblia dice, bendito sea el nombre, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Gloria al Señor. Por eso que Cristo vino aquí a esta tierra, tomó forma de hombre, gloria al Señor, vino, ¿qué cosa? A dar su vida en rescate de la nuestra. Y lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 11, que si por un hombre entró el pecado, ¿qué cosa? El pecado pasó a todos los hombres, pero también por otro hombre, o sea, por Jesucristo. Cristo vino a dar, ¿qué cosa? A dar vida, y vida en abundancia. Cristo dijo: yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que causa el pecado? El pecado nos hace perder espiritualmente. ¿Qué más? El pecado, ¿qué cosa? Intelectualmente nos hace perder, bendito sea el nombre del Señor, la brújula. ¿Por qué? Porque ya muchas veces no sabemos ni a dónde ir, no se sabe ni qué hacer. Gloria al Señor. Si de pronto tenía su mentalidad puesta en el Señor, lo que tenía que hacer, ¿qué cosa? En el pecado lo hace perder la dirección, ya no sabe qué hacer, ya no sabe para dónde coger. Hay muchas personas que han llegado al colmo hasta de querer quitarse la vida. Hablamos de cristianos, de creyentes, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Viene una turbación. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Uno tiene que amar a un hermano, ¿qué cosa? Más bien, humillarse delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname, reconozco que te fallé. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, una cosa, ¿qué cosa, amados hermanos? Es confesar. Ahora, podemos ver lo que dice la Biblia en Proverbios 28:13. La Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces hay un problema ahí. Hay un problema cuando alguien encubre su pecado. Jamás va a prosperar. Jamás va a tener qué cosa, bendición. Jamás va a tener libertad. Gloria al Señor. El pecado lo encadena. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni sus oídos se han agravado para oír. Pero dice el siguiente versículo: pero vuestros pecados han hecho la separación. Eso es lo que causó en la relación que tenía Adán y Eva con Dios. El pecado lo separó a Adán de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no tiene relación con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia dice, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, gloria al Señor, dice, y se aparta. Alabado sea el nombre del Señor. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué cosa dice? Alcanza misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es lo más maravilloso? Realmente, amados hermanos, si alguien pecó, gloria al Señor, tenemos un abogado, que es Jesucristo. Pero la cosa es apartarnos. Recuerde que cuando trajeron a la mujer allá en el mismo acto del adulterio, alabado sea el nombre del Señor, lo trajeron, dice aquella mujer, y de pronto le dijeron a Jesucristo: mira, maestro, hemos hallado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés dice que cualquiera que ha sido encontrado en el acto sea apedreada. ¿Tú qué dices? Pero ¿qué podemos ver? Si en la ley era de que los dos tenían que morir, ¿por qué solamente la trajeron a la mujer? Alabado sea el nombre del Señor. Pero bueno, pero ¿qué es lo que dijo Cristo? Dice que al ver, Jesucristo estaba escribiendo en tierra, pero al escuchar la insistencia, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Y la Biblia dice que
al ser movido por su conciencia, porque una de las cosas tenemos que entender, gloria al Señor, que tenemos una conciencia que nos acusa. Es verdad, cuando uno hace lo malo, tenemos una conciencia que nos acusa. A diferencia que cuando alguien de pronto tenga cauterizada ya su conciencia, que le da igual pecar y pecar y pecar, es porque ya tiene su conciencia cauterizada. Cuando de pronto ya no siente un remordimiento, cuando ya no siente nada, es porque tiene su conciencia cauterizada y le da igual hacer lo malo o no hacerlo. Le da igual si lo vea o no lo vea. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando a alguien le renarguye, gloria al Señor, que cuando bendito sea el nombre del Señor, si algo hizo malo, el Espíritu de Dios lo renarguye. Entonces podemos ver, gloria al Señor, que Dios en su misericordia, alabado sea el nombre del Señor, nos está diciendo, bueno, caíste, fallaste, levántate, sigue, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Dice que se fueron, y cuando Jesucristo levantó su mirada, solamente la vio a la mujer. Pero ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Entonces Jesucristo le dijo a la mujer, mira mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ni uno. La mujer le dijo, no, Señor. Y aún Cristo le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? O sea, en esta mujer, luego vemos que esta mujer luego le servía a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo una transformación, un cambio. Eso es lo que Dios hace. Eso cuando uno realmente viene un arrepentimiento. Gloria al Señor. Por eso es que cuando Pedro le dijo al pueblo de Israel, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en la vida creyente? Si falló un arrepentimiento y un convertimiento, no volverán a ser lo mismo. Señor, ayúdame. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando uno va por algún lado, gloria al Señor, cuando uno quiere hacer algo, el Espíritu de Dios lo renarguye y le dice, no lo hagas. No mires, no codicies, no mientas, no vayas a hacer esto, no te desvíes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que renarguye. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para no hacer lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Sé que hay una lucha continua, sé que hay una lucha cada día donde el enemigo quiere qué cosa, destruirnos a como dé lugar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que más causa el pecado? El pecado, ¿qué cosa? Bendito sea el nombre del Señor. Nos comienza a debilitar y a perder, ¿qué cosa? La fuerza. Eso es lo que causa el pecado. Nos comienza a debilitar. Si alguien no se levanta, se va a debilitar. Y hay un problema, que hay muchos que de pronto fallaron, se debilitan. Y hay muchos que realmente han vuelto nuevamente a servirle al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Pierden su fuerza, ya no quieren buscar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta es, ¿qué sacan fuera de la presencia de Dios? Porque algo que dijo Jesucristo, separado de mí, nada van a poder hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender algo. Amados hermanos, amigo, hermano, tenemos que entender algo, gloria al Señor, que si uno se aleja de la presencia de Dios, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo dijo bien claro, separado de mí, nada van a poder hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si podemos ver que de ahí en adelante, como el pecado, gloria al Señor, vino a ser muchas cosas. Si podemos ver por la Biblia, hay muchas cosas que nos hablan acerca del pecado. Veamos el caso, bendito sea el nombre del Señor. Cuando pecó, gloria al Señor, Coré pecó, alabado, se rebeló contra la autoridad. Vemos también hombres que pecaron. El caso de David, bendito sea el nombre del Señor, que pecó delante de la presencia de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, amados hermanos, qué cosa, que hay muchas veces que de pronto ese cristiano o vamos a tocar lo que es de pronto la humanidad que no conoce de Cristo. Piensa o va a pecar, piensa que nadie lo ve, piensa que de pronto nadie lo está observando. Muchas veces la gente, déjenme decirle que a veces hasta el que va a robar, el que delinca, déjenme ver, a veces ellos ¿qué es lo que hacen? Están viendo a un lado, a otro lado. Ahora hoy en día que de pronto ya han establecido cámaras, gloria al Señor, donde todos están observando. Mire, si la humanidad ha establecido una cámara para observar, para vigilar lo que el hombre hace por donde sea, y muchas veces captan, las cámaras captan en el momento de la que la persona, ¿qué cosa? Está haciendo su fechoría, está robando, está haciendo algo, la cámara lo está viendo. Si la cámara esta que hay en esta tierra está observando todo, ¿cuánto más los ojos de Jehová? Que la Biblia dice que los ojos de Jehová atalayan la tierra, gloria al Señor, mirando al bueno y al malo. O sea, tenemos que entender
que hay una cámara, gloria al Señor, que aunque aquí el hombre, aunque las cámaras terrenales no salgan bien, no se visualicen bien, gloria al Señor, pero tenemos que entender, bendito sea el nombre del Señor, que las cámaras del reino de los cielos, gloria al Señor, son nítidas, bendito sea el nombre del Señor, y todo Dios lo ve. Entonces, delante de la presencia de Dios no va a haber nada, que cosa oculto, nadie se podrá justificar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la humanidad va a ser juzgada por sus obras. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y la Biblia dice, y fueron abiertos el libro, y otro libro dice, y fueron juzgados según sus obras, lo que hayan hecho, ¿qué cosa? Aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que entender, bendito sea el nombre del Señor, que el pecado afectó, ¿qué cosa? La genética de Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, vemos lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó con David? Estábamos tocando el tema de David. Bendito sea el nombre de un Señor. ¿Qué pasó con David? Mire, solo un ejemplo. Mire, hay cosas que la Biblia nos enseña para poder nosotros entender que Dios, siendo Dios, aun cuando la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios, pero ni aún así, ¿qué cosa? Dios escribió, dejó escrito en las escrituras las consecuencias de David, cómo David pecó, qué es lo que él hizo, para poder entender que Dios no tiene engreído, que Dios no solapa el pecado. Alabado sea el nombre del Señor, como hoy en día hay mucha gente que solapa el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay gente que hace lo malo, hay gente que le solapa el pecado de mucha gente, lamentablemente. Hay gente de pronto que a veces hasta dentro del pueblo de Dios que le solapa el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que no hay nada oculto, gloria al Señor, conforme dice el libro de Lucas capítulo 12 versículo 2, que no hay nada oculto, que no ha de saber qué cosa salir a la luz. Eso tenemos que entender, amados hermanos. ¿Qué pasó el caso de David? Alabado sea el nombre del Señor. David, bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver por las escrituras, gloria al Señor, que David, amados hermanos, ¿qué es lo que pasó con David? Eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Samuel. El caso de David, cuando dice que mientras el pueblo salía a la guerra, David estaba, ¿qué cosa? En su alcoba, se paseaba en su alcoba, y de pronto dice que vio una mujer que se estaba bañando y de pronto la codició. O sea, el mismo caso que de pronto vemos cómo Eva, ¿qué cosa? Vio que el fruto era agradable y codiciable. Y la Biblia dice que David codició a esta mujer a tal punto que la mandó a ver. Alabado sea el nombre del Señor. La mandó a ver a ella, a Betsabé. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se acostó con aquella mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y de pronto, lo que David pensó, bueno, yo lo hice. De pronto él pensó que nadie, es verdad, que quizás nadie vio lo que él hizo, pero se le olvidó que Dios sí lo había visto. Alabado sea el nombre del Señor. Así hay mucha gente, gloria al Señor. Lamentablemente hay pueblos que hacen sus cosas y piensan que nadie lo ve, pero tarde o temprano, como dice la Biblia, todo tiene que salir a la luz.